Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. En años anteriores habíamos escuchado que se complicaba el tema de la influenza porque se combinaba a veces con el virus sincicial, por ejemplo. Ahí habían patologías conjuntas que hacían que estos cuadros virales fueran aún más riesgosos. Hoy en día hemos escuchado que la complicación mayor viene de la mano de la que, nos decía Medelis recién, ha sido denominada por algunos como la bacteria asesina, el Streptococcus pyogenes. ¿De qué se trata esta bacteria? ¿Cómo ataca? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se trata? Bueno, queremos conocer todo al respecto junto al infectólogo de la clínica alemana, el doctor Reinaldo Rosas, que está hasta ahora con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar en el Ciudadano ADN. Hola, doctor, buen día. Muy buenos días, Sandra. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Gracias por este espacio para poder educar a los radioescuchas. Eso queremos, pues aprender todos, en realidad. Utilizó el verbo preciso, doctor. Queremos conocer, queremos saber, porque de pronto uno mismo, ¿no? Se puede equivocarse y decir muchas cosas que no son precisas, así que saber de lo que estamos hablando. Sí, bueno, a mí me pasa que cuando aparecen estas noticias suenan un poco alarmistas, claro. Bacteria asesina, entonces como que a veces la gente se preocupa más de lo que realmente es la noticia, pero es bueno estar informado para poder entender. Y efectivamente este es un tema que salió a colación, puesto que han aumentado los casos en relación al pic de la estación de influenza, ¿ya? El Streptococcus pyogenes, ya que es este Streptococcus grupo A, que es el que ha levantado las alertas en el Ministerio de Salud y nos ha puesto en alerta a nosotros los médicos de adultos y niños, es una bacteria que nosotros la conocemos bastante porque produce infecciones comunes normalmente, como las amigdalitis, infecciones en la piel y las partes blandas, pero desde el año pasado se ha visto un aumento, no solo en Chile, también esto ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y también en Europa, en Japón, y tiene la capacidad esta bacteria de producir infecciones más severas, que se llaman invasoras, ya en cual la bacteria pasa a la sangre y puede ir a localizarse a otros órganos, ya no solamente en la piel y en la garganta, porque esta bacteria nosotros normalmente la portamos en la garganta, en la vía aérea, y desde ahí porque tiene una serie de herramientas como patógeno, de virulencia, que permiten evadir el sistema inmune y provocar una enfermedad severa y una hiperactivación del sistema inmune. Y es por eso que da estos cuadros tan severos, por las toxinas que produce y por esta capacidad que tiene de evadir los mecanismos de defensa, de generar enfermedad grave, incluso en personas que no tienen enfermedades crónicas, niños sanos, adultos jóvenes sanos, y es por eso que preocupa, porque la combinación con influenza, en el fondo la influenza lo que hace es abrirle la puerta a esta bacteria que está viviendo en el epitelio respiratorio para que pueda pasar a la sangre y pueda provocar enfermedad grave en el pulmón. Y es por eso que hemos visto casos asociados a la epidemia de influenza y es lo que estamos alerta. Doctor, pero más allá de que conviva con la influenza, ¿esta bacteria de alguna manera, muy entre comillas, se puede como activar así por sí sola también? Sí, eso ocurre a veces, ya, pero en forma esporádica. Ya esto había bajado mucho en la época de la pandemia, porque obviamente nos distanciamos y todo. Esto es una bacteria que nosotros normalmente la podemos tener en la garganta, por ejemplo en el epitelio respiratorio, pero no nos provoca enfermedad. Y nos traspasamos entre las personas que conversamos, porque se transmite por gotitas, como muchas otras infecciones respiratorias, pero no necesariamente nos enfermamos, ¿ya? Cuando aparecen estas cepas de la bacteria que son más agresivas, sí puede producirse una infección invasora, de más severa, ¿ya? Por alguna condición de la persona, y una de las condiciones importantes es tener, por ejemplo, en la piel, tener una enfermedad de la piel, una enfermedad, por ejemplo, una dermatitis, entonces por ahí la bacteria puede entrar más fácilmente, o en la vía respiratoria, tener una infección viral hace que todas las defensas naturales que nosotros tenemos en la vía respiratoria bajen la guardia y la bacteria pueda pasar. Doctor, y cuando eso ocurre, ¿no? Porque usted dice que en algún momento a veces uno puede no enfermarse, pero cuando eso ocurre, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Si nos pasa a nosotros, a alguna persona cercana, alguna señal, algún síntoma, ¿hay alguna demostración de aquello? Exactamente, como toda enfermedad infecciosa grave producida por bacteria, un cuadro que se prolonga la fiebre, la persona tiende a tener síntomas como de gravedad, que son o dificultad respiratoria o, como ya decía, fiebre persistente. A veces en los pacientes mayores tendencia a la postración, en los niños también, están menos reactivos. Son síntomas que deben hacer consultar, ¿ya? Es un tiempo en que no queremos sobresaturar los servicios de urgencia, pero una persona que tiene una evolución
infección no esperada de un cuadro respiratorio alto, por ejemplo, uno debe consultar o a urgencia o ambulatoriamente para tener una evaluación y tampoco automedicarse con antibióticos, porque esta bacteria no es sensible a todos los antibióticos y una amigdalitis, por ejemplo, que no evoluciona como uno esperaría, uno debiera evaluar para eventualmente dejar un tratamiento antibiótico. Obviamente que los casos graves van a consultar en urgencia, ¿cierto? Claro. Pero el llamado es a estar atento a estos síntomas de alerta. Como te digo, esta no se diferencia de otras enfermedades graves como una meningitis o una infección urinaria o una neumonía. Pueden presentarse muy similar, pero en general comparten estos signos de gravedad, que son cuando una infección hace bajar la presión o hace que la fiebre sea persistente y la persona tienda como a tener síntomas agregados. Doctor Reinaldo Rosas, estamos conversando con el infectólogo de la Clínica Alemana a propósito de este Streptococcus pyogenes para conocer de qué se trata y cómo aparece y cómo podemos prevenir, además, sobre todo, no tener complicaciones. Cuando efectivamente hablamos, por ejemplo, de la campaña de vacunación contra la influenza que partió en marzo, está enfocada en ciertos grupos más de riesgo, en niños, en personas mayores de 60 años, embarazadas, gente que tiene enfermedades crónicas. En el caso de este streptococo, ¿también afecta o ataca más directamente a algún grupo de la población? ¿Hay algún grupo que sea más vulnerable o es más bien que puede afectar a cualquiera? No, efectivamente, como cualquier agente infeccioso, siempre las edades extremas de la vida y las personas con enfermedades crónicas son más susceptibles porque tienen disminuidos sus mecanismos normales de defensa, ¿ya? No obstante, este agente, como yo te decía, un arsenal de herramientas para provocar enfermedad invasora, a veces puede provocar enfermedad en personas sanas, ¿ya? Por lo tanto, no se excluye. Ya, si bien es cierto, es menos frecuente, pero sí se ha visto que ha aumentado, por ejemplo, en algunas partes las infecciones en niños, ¿cierto? Niños sanos, y también en adolescentes, ¿ya? Entonces, depende un poco de dónde está circulando el agente, en qué parte de la población, pero probablemente estas cepas que han aparecido en el último tiempo se diseminan más fácil, tienen algunas ventajas, se transmiten con mayor facilidad y encuentran asiento en personas que esta es una bacteria que se porta, por lo tanto yo no me enfermo, entonces se puede diseminar fácilmente entre la población y en la medida que ingresa otro factor, como puede ser el invierno, ¿cierto? Estamos más aglomerados, nos juntamos más, nos resfriamos más, nos enfermamos más, se abre la puerta para que se pueda producir la infección más severa, ¿ya? Y es por eso que es tan importante, esto está muy de la mano con la estación de influenza y el mensaje potente tiene que ser también que las personas que no se han vacunado todavía están a tiempo de hacerlo, porque todavía disponemos de vacunas, las tasas de cobertura no han estado muy altas y si queremos combatir ambas cosas, la influenza como este aumento de casos de estreptococo que complica la influenza, tenemos que hacer el esfuerzo máximo para vacunar la mayor parte de la población. Todavía queda bastante estación de frío, de invierno. Poder detectar lo antes posible, ¿no? Precozmente, me imagino que el nivel, digamos, la posibilidad de éxito de cualquier tratamiento, doctor, obviamente crece mucho. Además de los, digamos, continuos y estar permanentemente atentos, ¿hay alguna manera que uno diga, ¿sabes qué? Cuando pasa esto hay que asistir inmediatamente a algún centro asistencial? Sí, yo creo que es muy importante, tanto en los niños como en los adultos mayores, reconocer síntomas de gravedad, ¿ya? Y esto es habitualmente la tendencia a la postración que decía. Hay muchos pacientes adultos mayores, por ejemplo, que no hacen fiebre, ¿ya? Entonces, las personas que viven con ellos, que los conocen, que está desatento, que está desorientado, que no quiere comer, ¿ya? Lo mismo aplica para un niño, ¿ya? Esos son síntomas de probablemente una infección más severa, ¿ya? Y en personas, niños, por ejemplo, o adultos jóvenes, la fiebre persistente o una evolución inhabitual de una amigdalitis más severa, con dificultad para alimentarse, ¿ya? O si hay una neumonía por esta gente, en general, una influenza es una enfermedad respiratoria que a los 3-4 días ya la tos empieza a disminuir, la fiebre también, pero en este caso no, la fiebre persiste, pueden aparecer expectoración a veces con sangre, o puede aparecer dolor al pecho o dificultad respiratoria, y esos son síntomas que hay que estar alerta cuando las infecciones virales, así como vimos con el COVID, pero también con la influenza, se pueden complicar con neumonías bacterianas.
En estos días, doctor, muchos también evitan efectivamente ir a consultorios, ir a la consulta de algún médico en particular, porque precisamente piensa que hay muchos virus dando vuelta, ¿no? Y prefiere los primeros días sobre todo estar en la casa. Dice, no, voy a probar con, no sé, con antibióticos, con algún tipo de paracetamol, aspirina, las cosas como más típicas que uno empieza a tomar cuando se siente como resfriado o con algún estado gripal. ¿Es conveniente hacerlo? Estoy hablando de los primeros síntomas que tiene, o es necesario consultar siempre considerando el contexto en el que estamos hoy día de enfermedades virales. Bueno, si yo soy una persona que está vacunada y que tengo síntomas leves, debiera quedarme en casa, primera cosa, porque si no sigo contagiando otros niños en el colegio, los escolares, ¿cierto? O en el trabajo yo sigo contagiando a otras personas. Por lo tanto, esa es la primera cosa. Y si un cuadro que no cede con las medidas habituales, ¿cierto? Analgésicos, con hidratación, con reposo, con evitar los cambios de temperatura, obviamente que después de unos días hay cosas que no calzan si la fiebre persiste, y eso debiera motivar la consulta. No recomendamos consultar con síntomas leves porque precisamente se saturan los servicios y las personas más graves no tienen atención oportuna. Pero sí hay que estar atento a síntomas de alarma. ¿Ya? Si yo estoy vacunado, por ejemplo, para influenza, no quiere decir que no me vaya a enfermar de influenza. Me va a dar influenza, pero me va a dar más suave, o no voy a tener síntomas, ¿ya? Claro. Pero igual, si no estoy vacunado, tengo más riesgo de hacer complicaciones de la influenza. Por eso que estar vacunado me protege, ¿ya? Y sobre todo a las personas que están en las edades de más riesgo, ¿ya? Pero igual tengo que estar atento ante síntomas de alarma que me motiven a consultar a los servicios de urgencia o en forma ambulatoria, porque si hay una complicación como una neumonía, ¿ya? Eso requiere sí o sí dar antibióticos, ¿ya? Claro. Y si yo me automedico con antibióticos en mi casa, le pido a alguien o me tomo un antibiótico que me quedó de algún tratamiento anterior, puede no ser el antibiótico apropiado para una complicación infecciosa después de un cuadro viral. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se pierde tiempo muchas veces, porque las personas empiezan a consumir antibióticos 1 o 2 días, y ahí se agrava el tema y finalmente llegan en forma más grave. Puede estar hasta vencido, porque no nos fijamos ni en eso. No nos fijamos en nada, y además son cuadros distintos. Doctor, lo de la bacteria asesina no ayuda mucho, ¿no? Como calificarla así como no fuera de toda ironía, estamos en medio de comunicación, verdad, y es una autocrítica de pronto nosotros mismos. Claro que el nombre no lo inventamos, viene como que de pronto ahí se instala nomás. ¿Se acuerda cuando también había el virus, no sé, el perro muerto? No me acuerdo cómo se llama. El perro negro. No, siempre le ponen nombres como perro muerto, decía yo cuando uno no paga la cuenta, perdón, me confundí. Pero no, fuera de broma, doctor, no ayuda mucho esto. Ya es suficientemente preocupante, grave, y hay que tomar las medidas, pero no ayuda mucho, ¿no? Claro, bueno, en general los cuadros bacterianos graves son todos con una letalidad alta. Claro, ¿ya? Claro. Y en este caso las infecciones severas por esta bacteria son la punta del iceberg de todas las infecciones que produce. Pero evidentemente cuando es un cuadro grave, sí, es un cuadro letal. Por eso que claro, el tema de detectarlo a tiempo, y nosotros, la comunidad médica, ponernos en alerta de que hay mayor circulación de estas cepas agresivas. Y bueno, este nombre de la bacteria asesina, o la bacteria come carne también le llaman en algunas noticias, sí. Es porque puede producir algunas infecciones de la piel y de los músculos, y en el fondo avanza muy rápido, es muy agresiva, y en esa fase también responde poco a los antibióticos comunes. Entonces nosotros tenemos que usar otras estrategias para controlar la infección, como por ejemplo a veces cirugía para limpiar el lugar que tiene la infección, combinar antibióticos y dar algunos medicamentos también para modular la respuesta inmunológica que se produce, que muchas veces las toxinas que produce esta bacteria producen un descalabro inmunológico, y es lo que agrava al paciente, ya no solamente por la infección, sino que por el mismo reacción del sistema inmune contra la bacteria. Pero como usted está diciendo, doctor Rosas, se puede manejar, se puede tratar. No es que si yo, digamos, estoy afectado por esta bacteria, ya me morí, básicamente, ¿no? Así es. Ya, así es. Eso es importante recalcarlo, me parece, porque con el nombre... Los cuadros con letalidad habitualmente son cuadros donde puede haber un diagnóstico tardío que no se sospechó, puede haber habido un antibiótico que no era el adecuado, o puede haber habido incluso un tiempo en el cual la infección progresó y se fue a localizar a otro órgano, por ejemplo, produjo una meningitis, o de la neumonía pasó a la sangre, y ahí es cuando el cuadro se agrava. ¿Ya? Doctor, y así como puede convivir con la influenza, ¿también puede convivir con otros virus respiratorios? Estoy pensando en el sincicial, por ejemplo.
Bueno, en general en la estación invernal circulan muchos virus, va predominando uno u otro dependiendo de la estación y también predomina uno u otro dependiendo de la edad, porque el VRS sabemos que afecta más a la población pediátrica, ¿ya? Claro. También a los adultos mayores, pero la influenza afecta a toda la población, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros estamos vigilando qué está pasando, cuáles son los agentes que están provocando neumonía, pero a veces nos pasa que en un paciente que tenemos en la UCI tiene más de un agente infeccioso en la vía respiratoria, tiene, por ejemplo, influenza con COVID o influenza con una bacteria, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir monitorizando qué está pasando a nivel de las infecciones graves y el Ministerio hace una vigilancia de esto y nos está retroalimentando semanalmente para nosotros también los clínicos que nos toca ver los enfermos más graves sepamos qué tratamientos dejarle. Bueno, estar alertas, estar atentos, prevenir es lo más importante, vacunarse todavía porque estamos a tiempo, como nos dice el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la clínica alemana, que nos ha dejado mucho más claro lo que es el panorama respecto a este Streptococcus pyogenes. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, doctor, muy amable. Ok, que tengan buen día, adiós. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. Tenemos